Bien, desde que nosotros nos levantamos, al comenzar el día, comenzamos a tener que decidir sobre ciertos asuntos, algunos que son muy simples, podemos comenzar como qué ponernos, qué desayunar, qué nos vamos a poner si es que salimos a la actividad, a trabajar o a la escuela. Y son decisiones que por ahí parecen sencillas, pero que un cristiano, por ejemplo, debe prestar mucha atención. Por ejemplo, a nuestra vestimenta. Y después que desayunar, hay hermanas que dicen, ¿y qué voy a cocinar? Otra decisión, ¿no? Porque tiene que estar de acuerdo con los demás integrantes de la familia. Así que mientras pasa el día, se van complicando, ¿verdad? Porque en el trabajo, en la escuela, tenemos que tomar decisiones que son mucho más serias y las cuales también pueden influir de buena manera o de mala manera, no tan solo en nosotros mismos, en nuestra espiritualidad, sino en nuestros seres queridos, en nuestros compañeros, en nuestros hermanos de congregación. Y es por eso que hay que prestarle mucha atención. ¿Y a qué se debe esto? Que Jehová nos ha dado a los seres humanos la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Como así también tenemos que hacernos cargo de ellas, ¿verdad? Y Jehová no nos creó con un chip ya puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros actuemos como robot. Eso sería un poquito inhumano, ¿verdad? No, sino que nos ha dado todo el libre albedrío, que es la libertad para poder elegir. Podemos usar esta libertad para tomar las buenas decisiones, pero si no tenemos cuidado, obviamente que podríamos decidir mal. Y como tenemos la libertad de elegir cada uno de nosotros, es decir, si quiere ser leal a Jehová y demostrarle que lo ama también, porque acá tenemos que notar una cosa muy importante. Nosotros también hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, de nuestro Padre Jehová. Y por eso que podemos reflejar muchas buenas cualidades. Entre ellas podemos decir el amor, la justicia. Y aquí nos damos cuenta de que Jehová no es un Dios frío, no es un Dios que a nosotros nos quiere como robot haciendo un programa y todo monótono, sin que nosotros tampoco podamos reflejar esas lindas cualidades de Jehová, ni tampoco tener sentimientos, porque aquí vemos que nuestras decisiones también pueden afectar a Jehová, porque a Él le gusta que nosotros tomemos buenas decisiones a partir de que Él tiene sentimientos y sentimientos buenos hacia nosotros. Por eso es que a nosotros, en cierta medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos, de que tomemos buenas decisiones, ¿no? Y como dice Deuteronomio en 30:19, allí nos dice que eh, nos pone delante de nosotros, en nuestra vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes, los descendientes, vivan, tienen que escoger la vida, dice Deuteronomio. Así que Él no nos deja, al darnos el libre albedrío, solos, sin ninguna herramienta. ¿Eh? Porque la vida es complicada. Podríamos sentirnos agobiados por todas las cosas que nosotros tenemos que hacer al día y las decisiones que tenemos que tomar. Pero contamos con la ayuda de Jehová y podemos aprender a tomar buenas decisiones y llevarlas a la práctica. Y esto es tomar, o sea, aprender a tomar buenas decisiones. Y imagínese, hermano, que si uno está por hacer un buen trabajo y uno desea hacer un buen trabajo, necesita buenas herramientas. Y hoy en día podemos decir de que están saliendo herramientas cada vez más sofisticadas. Y para hacer un buen trabajo, ¿qué tiene que hacer uno para emplear una buena herramienta? Y sí, saber manejarlas. Entonces tenemos que aprender a manejar, porque por ahí antiguamente, imagínense en el tiempo del antiguo Israel, un carpintero, pensando en Jesús, él hacía excelentes trabajos, pero le costaba seguro muchísimo. Y para ser un buen maestro tenía que aprender, ¿verdad?, a usar las herramientas que estaban a disposición en esa época. Hoy en día, espiritualmente, bueno, Jehová también ha ido formando a su pueblo con muy buenas herramientas, porque hoy día tenemos Internet, podemos tener todas las publicaciones, libros, videos. Mire, tenemos para seguir aprendiendo, ¿verdad?, a manejar estas herramientas. Pero debemos acostumbrarnos a usarlas y así estar mejor preparados para tomar una buena decisión, ¿verdad? Mire, podemos empezar por esto, por la decisión de tomar un consejo sabio de parte de Jehová. ¿Y dónde lo encontramos? Por favor, leamos el Salmo 119:97.
Salmo 119. Esta es la tecnología que hay que usar y yo por ahí me trabo un poco. En el versículo 19 dice allí, no, perdón, Salmo 119, 97. Ya estoy equivocado acá. 97 dice así, cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos, porque siempre está conmigo. ¿Qué es lo que nos aclara acá? Y bueno, veamos que el autor del Salmo 119, veamos un poquito el contexto, se enfrentó a una situación muy difícil en su tiempo. Los enemigos eran insolentes y despreciaban la ley de Dios, despreciaban a Jehová, despreciaban sus consejos. Se burlaban de él, lo difamaban. Y mire, príncipe, ¿no? Gente que están encumbrados en cierta posición, conspiraban contra él y lo perseguían, obviamente, ¿no? Rodeado de hombres malvados, su misma vida corría peligro. Todo aquello lo tenía desvelado de desconsuelo. Y por eso, no obstante, el salmista cantó, ¿cómo amo tu ley? Y sí, todo el día, ella es mi interés intenso, como leímos recién. Es un buen pasaje bíblico porque nos hace meditar en cómo el salmista, a pesar de todos sus problemas de aquella época, ¿qué es lo que hacía? Prestaba mucha atención a lo que Jehová le estaba enseñando mediante su palabra. ¿Mm? Así que, ¿cómo resultó la ley de Dios un consuelo para este salmista que estaba en esas situaciones? Y bueno, lo que lo sostuvo fue la seguridad de que Jehová se interesaba realmente por él. Pese a las dificultades que le causaban todos sus adversarios, se sentía feliz al observar los beneficios que le daba seguir la ley de Jehová. Y lo había hecho más sabio entre sus enemigos y hasta lo había conservado vivo, como dice, ¿no? La Biblia. Y la obediencia la disfrutaba también como un hombre que recibía paz y una buena conciencia. Y ya vamos a hablar más adelante de lo que es la conciencia, tener una buena conciencia. Así que hoy también hay siervos de Dios que atraviesan los problemas gravísimos, ¿eh? Y eso pone en prueba su fe. Y de eso lo podemos leer en las noticias todos los días, ¿no? Y quizás, aunque nuestra vida no corra peligro, tenemos que ver también esto desde el punto de vista del salmista, porque el salmista tuvo en cuenta los valores espirituales de la palabra de Dios. ¿Eh? Los jóvenes cristianos también han de enfrentarse a situaciones como esta, sobre todo los jóvenes, porque quizás un cristiano maduro está bien, tiene un poquito más de formación, pero un joven está un poquito más descuidado, ¿verdad? Porque recién quizás empiece a conocer la verdad y siempre, ¿qué es lo que hace Satanás? Trata de buscar al más débil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Y bueno, seguimos viendo este salmo que es muy interesante y muy provechoso, que ayudó al salmista a soportar las presiones. Puede dedicar tiempo a estudiar detalladamente la ley de Dios y también reflexionar sobre ella, porque eso es muy importante. Y después, luego de reflexionar en la palabra de Dios, hay que llegar a amarla. Eso también va a ver que uno se beneficia al tratar de consolidar en nuestra mente y corazón todo lo aprendido y luego ponerlo en práctica. ¿Mm? Y así es que estos tiempos fueron de gran consuelo para el salmista. También puede serlo para nosotros hoy en día, porque luchamos todos los días para sobrellevar las dificultades de la vida moderna. ¿Mm? Ahora, hablamos de leyes, cómo amar la ley. Y acá dice, conozca las leyes de Dios, pero también decídase a cumplirlas. Esto es muy importante. ¿Mm? Vemos que si no hay un mandato específico para cada situación, tenemos otra ayuda más. Buscar principios bíblicos que pueden ayudar. ¿Y qué son estos principios bíblicos? Y son verdades básicas que nos ayudan a entender lo que Jehová piensa y siente sobre las cosas. Y esto es importante porque también nos ayuda a nosotros a pensar y ver el punto de vista de Jehová. Y no el que tenga uno, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que somos imperfectos. Y a veces también a muchas personas le gana el orgullo. Y eso es como un velo que le tapa
para poder ver la situación más claramente. Las leyes de Dios, hay que reconsiderarlo, se basan en sus principios, así que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, vimos hasta ahora lo que eran los principios, las leyes de Dios, cómo nosotros podemos beneficiarnos de estudiar la palabra de Dios, sus leyes mediante la Biblia, que es importante. Ahora, hay que aprender de las decisiones que tomaron también los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Esto es importante. Vimos ya lo del salmista, pero hay, por falta de tiempo, podríamos analizar muchísimos hombres fieles que realmente se apoyaron en Jehová, que fueron fieles y leales, o sea, observando las leyes y también cumpliendo. E inclusive cuando le ordenaba a Jehová Dios que fueran a un lado, a otro, ellos fueron sumisos y fueron obedientes. ¿Mm? Y estas cosas le ocurrieron, obviamente, para que sirvan de ejemplo durante el tiempo. Y se escribieron en la Biblia como advertencia para nosotros también, porque muchos personajes de la Biblia no siguieron las recomendaciones que le daba Jehová ni las directivas de Jehová y les fue mal, obviamente. O sea que andar en la ley de Jehová significa obedecer voluntariamente la guía divina. Jehová no nos apunta con la pistola ni tampoco nos obliga de ninguna manera. Pero como vimos, nosotros tenemos la decisión importante de hacerle caso o no, pero sabemos que Jehová nos va a dar muy buenos consejos. Y hay ejemplos bíblicos, como por ejemplo Josué, podemos nombrarlo, confió por completo en la guía de Jehová. Sabía que para ser feliz y tener éxito tenía que confiar en Jehová con todo su corazón. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ¿no? También, tratando de inculcar en nuestra mente mucho sobre lo que pasaba antes con estos siervos fieles, cómo les beneficiaba. Jeremías, por ejemplo, fue valiente, confió en Jehová en circunstancias muy difíciles. Llevó una vida sencilla y cumplió con lo que Jehová le había encargado. Y Jehová nos ha dado la capacidad de pensar y la conciencia. Y acá entra de nuevo el tema de la conciencia. ¿Mm? Porque, por ejemplo, Hebreo, allí dice, ¿no? En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para que con la práctica ha entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Hebreos 5:14. Y ese es un buen punto, porque la conciencia es como una voz en nuestro interior que nos dice lo que está bien, lo que está bien, es lo que nos regula. Y muchas veces eso hace la diferencia, porque quizás estemos descuidados y ocurra algo que a nosotros nos invite a hacer algo malo, porque nosotros, mire, en las reuniones cuántas horas estamos a la semana, pero después nosotros estamos viviendo en el mundo y estamos en contacto con el mundo. Entonces la conciencia bien entrenada nos anticipa que eso está mal. Y eso es lo que tenemos que hacer, tener una conciencia entrenada. Entonces, ¿para qué? Hay que educarla siguiendo, pero ¿siguiendo qué? Las normas morales que nos da Jehová. Mediante el estudio podemos lograr hacerlo. ¿Mm? Podemos tomar decisiones que a él le agraden. Por ejemplo, la conciencia puede advertirnos antes de tomar una mala decisión o hacernos sentir remordimientos después de hacer algo malo. O sea, también es útil para eso. ¿Por qué? Porque acá entra el arrepentimiento. Si tenemos una buena conciencia educada y hemos pecado, porque puede ocurrir, hemos hecho un pecado, entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? Nos trata de amoldar o de encarrilar sobre el camino. Primero es arrepentirnos y luego buscar el perdón de Jehová. ¿Sí? Nuestra conciencia puede también debilitarse, pero podemos fortalecerla de nuevo con la ayuda de Jehová. Una buena conciencia nos ayuda a tener paz mental y aumentar nuestra autoestima. Entonces, también nos anima a siempre seguir actuando de buena forma. Y esto es importante, ¿no? De fortalecerla, porque es como si uno estuviera yendo al gimnasio. Está bien, necesito, porque el médico me dijo tengo que adelgazar o mi vida corre peligro. Entonces, si uno se empeña en adelgazar, en seguir quizás alguna orden médica, pero uno lo hace por nuestra salud. Y es lo mismo, una salud espiritual sana necesita de que nosotros fortalezcamos y entrenemos nuestra conciencia. Ahora sí, todo muy lindo, pero ¿y es difícil eso? No, porque uno se acostumbra, al igual cuando uno empieza a hacer una dieta o dejar de comer sal o hacer una cosa, uno se acostumbra y redunda en beneficios. Bueno, acá Jehová no nos dejó solo. ¿Eh? Si quiere que su conciencia funcione bien a la hora de tomar una decisión,
hay que tomar ciertos pasos. Y eso es lo lindo, que nosotros siempre Jehová está atento a que nosotros sigamos progresando en el sentido espiritual y nos da algunos ítems para el cual nosotros podemos estar con una conciencia bien entrenada y tener una buena relación con Jehová. El primer punto, lo vamos a leer así haciendo un resumen, es no apresurarse. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no sacamos tiempo para pensar en las cosas antes de actuar, podemos tener posiblemente resultados nefastos, ¿no? Mire, leamos mejor para que nos orientemos Deuteronomio 32:29. ¿Mm? Deuteronomio 32:29. Y allí dice, ojalá fueran sabios, reflexionarían sobre todo esto, pensarían en cómo acabarán. ¿Mm? Ojalá fueran sabios, dice acá, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que la sabiduría, obviamente, de tomar una buena decisión, es mejor conseguirla de alguien que realmente sepa. ¿Y cómo lo podemos ilustrar? Imagínense cuando uno va creciendo en la vida, siempre por ahí antes de tomar una decisión sobre algo, uno tiene duda de algo, sobre todo cuando uno es chico, ¿no? ¿A quién recurre? Y obviamente si tiene a mano al padre, a la madre, ¿eh? Si no, uno va creciendo al abuelo. ¿Por qué? Porque uno considera que son personas que ya tienen cierta etapa en la vida en la cual se hicieron sabios, ¿no? Entonces, para tomar un consejo, un buen consejo, uno recurre a una persona mayor. En este caso, ojalá fueran sabios, significa que nosotros si tenemos algún tipo quizás de inquietud, se la podemos comunicar al hombre más sabio que hay en el universo, que es Jehová Dios. Y él no se va a negar porque él nos está dando todas las herramientas necesarias. Entonces, ese es un paso, ¿eh? No apresurarse, sino pensar, ir, indagar y luego tomar una decisión de acuerdo, obviamente, a que uno puede sopesar cuáles pueden ser las posibles consecuencias. A ver, esto me conviene, esto no. ¿Qué opina Jehová acerca de este tema? Ah, entonces Jehová opina que debo ir sobre este paso y de seguro tendremos éxito. ¿Mm? Y después también hay que pensar en el efecto que tendrá esta decisión en otras personas, porque nos podemos imaginar. Hoy en día hay siervos fieles que por causas de trabajo deben trasladarse a otra ciudad o por otros motivos, y esto afecta a toda la familia e inclusive puede afectar, perdón, la espiritualidad de cada una de los integrantes de la familia. Como así también hay que tener en cuenta los hermanos de la congregación, ¿verdad? Uno siempre va y asiste donde más necesidad hay y es una buena decisión. Ahora el punto 2, y esto es algo importante, hay que orar pidiendo sabiduría, ¿eh? Porque uno pide y de seguro Jehová está atento a nuestros pedidos. Y no importa la hora, no importa el momento, uno siempre lo tiene a mano a Jehová. Y es como dice Santiago 1:5, ¿no? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá porque Él da generosamente a todo y sin reproche. ¿Mm? O sea, no tenemos que estar esperando, sino que en el acto, por ejemplo, uno tiene un problema, le manda una oración a Jehová y de seguro Él sabrá responder. Pídale a Jehová que le ayude a encontrar principios bíblicos que le apliquen a su situación y saber cómo ponerlo en práctica. ¿Mm? Eso es importante, por eso es interesante saber de que Jehová nos ayuda mediante su palabra, la Biblia. El punto 3, investigar a fondo. ¿Mm? Entonces tenemos que consultar la palabra de Dios y no tan solo tenemos la Biblia, sino que tenemos publicaciones como los libros, tenemos folletos, tenemos revistas que siempre cuando uno conversa con las personas en el territorio dice, ah, no, sí, mire, justo este es lo que andaba buscando, o este tema me interesa, porque quizás le toque a ellos, ¿verdad? Entonces la investigación siempre es importante. Y cuando nosotros salimos a predicar, es seguro que también, porque uno tiene que ir preparado para ver e identificar ciertas situaciones en las cuales cada persona que nos atiende tiene sus problemas personales, o quizás alguna situación en la cual uno le puede ayudar. ¿Y cuántas veces uno escuchó de que cuando llegó a una casa, quizás la persona estaba orando y estaba a punto de suicidarse? Entonces uno tiene que darle el consuelo necesario, pero no viene de nosotros, somos herramientas. La verdad es que nosotros tenemos que aprenderlo todo a partir de las palabras y las herramientas que nos dan para hacer un buen trabajo.
nos la da Jehová Dios. Entonces debemos consultar la palabra de Dios, leer las publicaciones, los libros de la organización. Y siempre tenemos, como también estuvimos recordando sobre la niñez, tenemos personas que son maduras espiritualmente en la misma congregación. Tenemos los ancianos, a personas mayores que ya tienen su tiempo adorando a Jehová en la verdad y ellos tienen un conocimiento que quizás nosotros no logramos alcanzar todavía, pero nos pueden ayudar muchísimo. No desestimemos a estos hermanos que están dispuestos siempre a darnos una ayuda. Entonces, analicemos los motivos. ¿Por qué tenemos que analizar los motivos al tomar nuestras decisiones? Porque muchas veces por ahí pueden ser egoístas. Pensamos en nosotros mismos, en nuestra propia espiritualidad, en nuestro propio beneficio y muchas veces dejamos al lado quizás los consejos o charlar con nuestros hijos, charlar con nuestras esposas. ¿Eh? Y también podemos recibir muchas bendiciones si nosotros nos dedicamos a escuchar también a los integrantes de la familia, a ver qué opina, en qué les beneficia, en qué les perjudica, y tomar en conjunto una decisión que realmente se adapte a todas las necesidades de la familia, sobre todo las espirituales. ¿Mm? Y bueno, y acá hay algo importante, no dejar llevarse solo por las emociones. Este otro punto que nos aconseja Jehová. Y allí dice el proverbio 28-26, que confía en su propio corazón es un insensato, para el que actúa con sabiduría, pero el que actúa con sabiduría escapará. ¿Eh? Acá viene el asunto de por qué nosotros no debemos confiar en los impulsos, en las emociones. ¿Eh? Y este dicho de sigue a tu corazón, uno lo escucha muy a menudo, ¿verdad? Porque esto resume una filosofía o manera de ver la vida muy común hoy en día, es lo más fácil. O sea, ¿para qué nos vamos a esforzar, verdad? En pensar y en hacer todo el trabajo. Y eso nos advierte que no adoptemos una decisión guiándonos por lo que nos dicta el corazón o los sentimientos. Muchas veces los consejos que nos dan personas del mundo, obviamente que están fuera de lo que espera Jehová de nosotros. ¿Eh? Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema principal, dice una atalaya, es que este es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. Y acá dice en la misma atalaya, el corazón es importante, pues los cristianos se nos manda a amar a Jehová con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Pero los textos bíblicos citados en el párrafo anterior, este habla de la atalaya de estudio, ¿no? Destacan que es peligroso permitir que las emociones controlen nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Eh? Por ejemplo, ¿qué sucedería si tomáramos decisiones cuando estamos enojados? ¿Mm? Ese es un buen punto, ¿verdad? Y así hay muchos otros, otras, se nos presentan otras ocasiones, ¿no? En las cuales no debemos ser desesperados. Y bueno, y después de seguir estos pasos, no posponga la decisión. ¿Mm? Hay que usar las herramientas que nos da Jehová para tener un éxito en todo lo que hagamos. Pongamos mano a la obra. Entonces, cuando uno haya tomado esa decisión, ¿qué es lo que hay que hacer? Es ponerla en práctica. Sabemos que después de haber hecho todos estos pasos con sumo cuidado, sabemos que podemos llegar a tener éxito. Entonces tenemos que confiar en Jehová, confiar en que Él nos guíe. Él nos dará el valor y las fuerzas para actuar. Así que incluso, mire, ¿no? Si toma una buena decisión, pueda que pase por dificultades. ¿Y por qué? Porque dice que Salmo 34:19, allí dice, muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Así que nosotros estamos en el trabajo, estamos en la escuela, tomamos ciertas decisiones, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a los niños a veces les causan algún problema, ¿no? Tanto los maestros como directivos. ¿Por qué? Por no adorar a la bandera o por otras circunstancias en las cuales Jehová nos está entrenando y nos está advirtiendo. Entonces nosotros debemos poner siempre a Jehová adelante de nuestras vidas y en nuestras decisiones. Porque si tomamos las decisiones que a Jehová le agradan, vamos a tener éxito y siempre Él proveerá el escape al tiempo oportuno. Y además, en ese caso podemos dar una buena imagen ante los demás. Y es una buena prédica, ¿verdad? Inclusive hay hermanos o hermanas que tuvieron que hacer grandes cambios.
porque estuvieron como maestros de escuela, y esto conocemos algunos, y tuvieron que buscar otro trabajo, hacer cambios radicales. Entonces, pero eso sí, ¿no? Haciendo la voluntad de Jehová, Dios, ellos también encontraron otros trabajos y también relacionados con la música. Uno puede irse a un instituto, colocar su propio estudio de música o de enseñanza de música y les va bien, pero siempre confiaron en que Jehová los iba a acompañar y eso es bueno. ¿Mm? Entonces, uno puede cambiar, ¿eh? A veces uno pueda que tenga que cambiar la decisión. ¿Y eso qué es lo que significa? Es ser realistas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los recursos, nadie lo tiene, el tiempo, recursos y la energía para hacer todo lo que quisiera. Así que debemos ser realistas y razonables. Es posible que a veces tengamos que cambiar una decisión, a veces por no poderla cumplir. Al ser razonable, decir, bueno, yo me fijo ciertas metas, pero las puedo llegar a alcanzar. Ahí es cuando uno empieza a conversar con la familia, uno mismo empieza a hacer cálculos, a sacar toda la información que uno tiene para poder hacer algo y no equivocarse, hacer algo que tenga éxito. ¿Mm? Entonces ya vimos estos puntos y podemos entonces decir que podemos utilizar bien estas herramientas de investigación y las publicaciones que nos da la organización. Es más, se nos entrena en la Escuela de Ministerio para poder saber usarlas, poder aplicar lo que hemos aprendido. ¿Mm? Entonces, inclusive acá hay que analizar otra cosa, ¿no? Em, Tener la decisión más importante de nuestra vida. Estas decisiones a las cuales ya nosotros tenemos al final de un estudio, por ejemplo, si nosotros estamos aprendiendo la Biblia, ¿eh? ¿Qué decisión importante podemos tomar? Y bueno, es dedicarle la vida a Jehová, porque durante el estudio ya se nos ha llenado de información útil, necesaria para tener una buena conciencia, para actuar bien, ser buenas personas. Y luego uno, cuando ve algo bueno, no lo comunica a otra persona. Desde ese paso, cuando uno empieza a aprender y luego contar a la demás personas, mira lo que aprendí acerca de Jehová. Tenemos un Dios que es amoroso, que es misericordioso, que siempre está atento a nosotros. No nos impulse eso a tomar esa decisión, de también contárselo a otras personas. Y es verdad que sí, ¿verdad? Entonces, la decisión es muy importante, pero no hay que apresurarse tampoco, ¿no? Vimos que actuar por impulso tampoco nos sirve en estas causas, pero tampoco posponga esa decisión sin motivo. Ya tenemos todos los motivos para poder estar al lado de Jehová. ¿Por qué no lo hacemos? Es eso. ¿Eh? Y acá hay unos textos bíblicos que me gustaría leerle también. Por ejemplo, Santiago 4, 8 y 17 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. El 17 dice, por lo tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, y bueno, está pecando. Pero en este caso, la conciencia o la decisión es de cada uno de ustedes. Así que siempre los animamos, si están estudiando la Biblia, que continúen, porque van a tener muchos beneficios, no tan solo ahora, sino también en el futuro. Pueden salvar muchas vidas, también es importante, porque es como dijimos al principio, tenemos herramientas para hacer una obra, pero hay que saberlas usar bien. Y cuando uno aprende a usar bien esta herramienta, uno se convierte en una herramienta más para Jehová. Jehová también nos puede usar a nosotros para poder seguir salvando gente y vidas. ¿Eh? Entonces, siempre que pasemos dificultades, tenemos que buscar la ayuda de Jehová. Y eso es muy importante. Ahora tenemos otra, ¿las decisiones son importantes para Jehová? Por supuesto que sí. Todo lo que hagamos es importante para lo que Jehová también nos tiene para nosotros. ¿Y qué tiene para nosotros? Tiene en el futuro vida eterna, una vida en la cual nosotros no tenemos que preocuparnos, pasar dificultades, penalidades, quizás hambre, la muerte, enfermedades. Eso tiene preparado Jehová para nosotros. Y Él está escogiendo a las personas para que puedan estar en ese momento, en ese mundo, en ese nuevo paraíso, cuando Él ya lo disponga y falta poco tiempo. ¿Mm? Entonces tenemos que dejar que Jehová nos guíe para que nosotros podamos tomar buenas decisiones y formar parte de ese pueblo y recibir todas las bendiciones,
no durante un tiempo corto, sino por toda la eternidad.